Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Eduardo Charpenel. Yo habré de estarles impartiendo un par de sesiones a distancia eh, con este tema del coronavirus. Tenemos que atender estos medios, estos canales. El doctor Zagal me pidió que les explicara en dos breves videos eh, algunas consideraciones fundamentales de la ética de Immanuel Kant. Entonces, en estos dos videos que estaremos realizando, que estaremos llevando a cabo, daré algunas indicaciones, algunas breves coordenadas sobre la ética de este filósofo. Es una ética, es un pensamiento muy complejo en algunos aspectos. Entonces, pues estas sesiones serán más que nada una introducción general a su planteamiento. Los temas propios de su ética, verlos con todo detalle, verlos con todo detenimiento, es una cuestión que lleva pues bastantes seminarios, que lleva bastante estudio. Entonces, esto es una invitación para que pues de alguna forma ustedes estén en condiciones de aproximarse por cuenta propia, de manera autónoma, a los textos de Kant. Esto deberá de darles alguna introducción, alguna guía. Bien, no sé cuál sea el contexto de fondo que tengan acerca de Kant, eh, pero pues diré algunas cosas muy breves, muy básicas, muy fundamentales. En primer lugar, Kant es un filósofo del siglo XVIII, de la Ilustración. Kant vive de 1724 a 1804. Es un filósofo que de alguna manera se ha considerado como el más emblemático e importante de la Ilustración europea. Y es el filósofo por excelencia del pensamiento crítico. No por nada sus tres obras fundamentales, sus tres obras principales, se titulan críticas, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Kant, de alguna forma, siempre apeló o refirió mucho de su quehacer a algunas metáforas jurídicas, ¿no? En concreto, una metáfora de mucho calado, muy importante, es la metáfora de el tribunal de la razón, ¿no? Es decir, someter a la razón a un juicio, a un examen, para ver realmente cuáles son sus capacidades, cuáles son sus aptitudes, ¿no? Ver de qué cosas puede hablar justificadamente, de cuáles no, en qué sentidos tiene que restringirse, cuáles son, repito, sus alcances, límites, capacidades, etc. Eso es lo que Kant, muy a grandes rasgos, quiere hacer. Quizás ustedes ya estén un poco familiarizados, por ejemplo, con cómo hace Kant eso desde el ámbito teórico, ¿no? Cuál es su intención fundamental en el ámbito teórico al plantear estas temáticas. En la crítica de la razón pura de 1781 encontramos la idea, encontramos la noción de que mientras que la física y la matemática hacen progresos tangibles, su conocimiento se vuelve acumulativo, se puede transmitir, hay una especie de generación constante, repito, de conocimiento que va en progreso. La metafísica, en cambio, es un campo de batallas, ¿no? Kant lo llama así en alemán, Schlachtfeld, ¿no? Un campo de batalla, un campo de guerra, donde siempre hay que volver a esgrimir argumentos, siempre hay que volver a empezar desde cero, nunca nos ponemos del todo de acuerdo y bueno, ¿eso a qué se debe o a qué habría que remitirlo? Bueno, pues que la física y la matemática pueden hacer una clase específica de juicios, mientras que la metafísica no lo puede hacer. Eso es muy, muy a grandes rasgos la razón de fondo, la razón fundamental. Bien, este tipo de examen
acerca de la razón. Es algo que en la propia crítica de la razón práctica, antes en la obra en la que me voy a concentrar, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, también se hace esto, pero enfocado todo esto hacia la moral, hacia la ética, ¿no? Y bueno, uno puede tomar en realidad algunas cuestiones que ya dije, relacionadas a lo práctico, como determinantes también del proyecto kantiano en el ámbito de la filosofía moral. Es decir, la ética kantiana es una ética de la razón, ¿no? De qué principios, de qué normas, de qué máximas podemos nosotros hacernos para actuar, para conducirnos, para guiarnos. Es una ética fundamentalmente basada en la capacidad legislativa de la razón. Aquí nuevamente otra alusión a algo jurídico, algo hasta cierto punto sí, proveniente del ámbito jurídico, político, etcétera, ¿no? Kant hablará constantemente de qué tipo de legislación podemos darnos para nosotros mismos, ¿no? Como si nosotros fuéramos, por decirlo así, legisladores universales de la moral. Si nosotros tuviéramos que asumir ese papel, ¿qué tipo de leyes prescribiríamos? ¿Bajo qué tipo de, vamos a decirlo así, categorías nosotros estaríamos dispuestos a regirnos y que los demás en conformidad también se pudieran regir? Esto se distingue, como se puede apreciar, de la aproximación que, por ejemplo, encontramos en la filosofía antigua, ¿no? Por ejemplo, en Aristóteles no es tanto la razón por sí misma, sino la naturaleza humana la que se vuelve objeto del análisis, ¿no? Es decir, la naturaleza humana, nuestras aptitudes, nuestras capacidades, ¿no? Cómo hay que desarrollarlas, cómo hay que conducirlas para que éstas alcancen su más pleno desarrollo, ¿no? Quizás no solo cognitivas, intelectuales, sino también afectivas, emocionales, etcétera, ¿no? Viendo la pluralidad de ámbitos específicos donde los seres humanos podemos actuar. En virtud de ello, pues se va generando una imagen, algo así, de lo que sería la naturaleza humana conforme a Aristóteles, y nosotros deberíamos, en función de ello, encauzar nuestros esfuerzos, nuestras energías, a alcanzar un fin último, un fin máximo de la vida humana, que sería la eudaimonía, ¿no? La vida lograda, la vida feliz, entendiendo por felicidad no una vida simplemente de contento, no una vida simplemente de gozo, sino más bien como algo que pudiera considerarse, vamos a decirlo así, como una aplicación objetiva, repito, de nuestros talentos, ¿no? De nuestras aptitudes y nuestras capacidades. Llevadas estas a su máximo desarrollo, ¿cómo podría esto conjuntarse para dar un tipo específico de vida, ¿no? Repito, ahí tenemos dos modelos entonces normativos o dos modelos diferentes de fundamentación normativa de la ética, ¿no? Un modelo basado en la naturaleza humana, por decirlo así, otro sobre todo en un ideal o en la capacidad legislativa de la razón. Y a su vez podemos articular dos nociones muy claves, muy fundamentales, que van a estar aparejados en cada tipo de ética, ¿no? Solo para establecer un contraste, ¿no? Para tener un ámbito de referencia. En Aristóteles encontramos una ética basada fundamentalmente en la noción de virtud, ¿no? O sea, como que todo descansa en una noción de virtud al final del día, ¿no? La arete, ¿no? Que la podemos relacionar con Aristóteles, con la excelencia, con aquel que destaca, con aquel que sobresale. Bueno, usar nuestros talentos y capacidades sobresalientemente, excelentemente, ¿no? Muchas cosas podemos asociar con el concepto de virtud. Y la categoría fundamental en Kant, ¿no? La categoría principal a la cual hemos de remitirnos es la categoría de deber, ¿no? Que bueno, también en el contexto antiguo encontramos algunas alusiones a este
concepto, ¿no? Bueno, de hecho, cuando se habla de éticas del deber, solemos hablar de éticas deontológicas, ¿no? O sea, esto alude a la palabra deon, en griego, que significa deber, ¿no? También hay otra palabra en el contexto griego que se utilizaba para lo mismo, cacejón, ¿no? Cacejón era una palabra utilizada, por ejemplo, por los estoicos en el mundo griego, y en el mundo latino, por ejemplo, se acuña el término officium, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, el tratado de Cicerón de Officii sobre los deberes, que por cierto, Kant lo leyó. Kant está muy familiarizado con el mismo, entonces no es de sorprender que ahí también se pueda establecer cierta conexión. Pero en todo caso, incluso desde la perspectiva estoica, el deber era pensado a grandes rasgos bajo cierta noción de virtud, ¿no? O sea, las éticas griegas en general se distinguen, se diferencian, pero están todas muy centradas en la noción de virtud y la noción de eudaimonía, ¿no? Cómo se informan estas nociones en Platón, en Aristóteles, en los estoicos, en Epicuro, etcétera, pues es una cuestión ya muy de detalle o particular, pero ese es el marco general, ¿no? En Kant, por el contrario, tenemos una ética donde también se va a hablar de virtudes, pero en un momento de análisis posterior, ¿no? En un momento de análisis más, digámoslo así, derivado, ¿no? No en el arranque, no en un primer comienzo. Si puedo, trataré de volver a aludir a esa cuestión, ¿no? A esa temática de cómo Kant se reapropia de la noción de virtud, pero para ello tendré que seguir avanzando, tendré que otorgarles algunos elementos adicionales. Bueno, lo que quería decirles, ¿no? O sea, cuál es el marco de los textos, ¿no? De referencia más importante. Bueno, tenemos la obra donde nos hemos de centrar principalmente en estas sesiones, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Este es un texto clave, fundamental. Yo creo que es el texto de más fácil lectura en términos generales de la obra ética kantiana, sobre todo el prólogo y el primer y segundo apartado, ¿no? El tercer apartado sí es realmente muy difícil, también diré algo sobre eso, pero una magnífica introducción a su pensamiento ético es esa obra, ¿no? Más que empezar, por ejemplo, con la crítica de la razón práctica, que de hecho esta obra pretendía allanar, por decirlo así, el camino hacia la crítica de la razón práctica, ¿no? Y esto tiene también ciertos elementos históricos de fondo en el desarrollo propio intelectual de Kant, ¿no? O de sus obras, o de la recepción incluso de su pensamiento, porque Kant, por ejemplo, escribió este tratado, quizás conocido por muchos de ustedes, de la crítica de la razón pura, enorme, gigantesco, en 1781, y esa obra, pues de alguna forma, no tuvo la recepción que Kant en un momento esperaba, ¿no? Al menos no en un principio. Como que hubo un año de silencio donde nadie la comentó, nadie pareció entender absolutamente nada de la misma. Y cuando empezaron a aparecer las primeras reseñas, ¿no? Las primeras discusiones acerca de la crítica de la razón pura en gacetas literarias, filosóficas, etcétera, pues de alguna manera decían que el proyecto de Kant era un regreso a Berkeley, al idealismo subjetivo de Berkeley, o en fin, ¿no? Lo acusaban de cualquier cosa, que a Kant obviamente lo escandalizó, lo criticó, lo puso de pelos de punta, ¿no? Entonces, lo que él hizo, en parte, para atender esto, fue escribir una obra pequeña, en extensión, aunque con un título gigantesco, se llama Los prolegómenos a toda metafísica del porvenir que quiera presentarse como ciencia, ¿no? Eso se suele resumir como los prolegómenos, punto.
Pero era una obra que Kant pensaba, bueno, quizás para ingresar adecuadamente o más fácilmente a los contenidos de la crítica de la razón pura, convendría revisar los prolegómenos, ¿no? Eh, y Kant, viendo esa problemática o esa dificultad, ¿no?, que tuvo que subsanar posteriormente o retrospectivamente, dijo, bueno, esto no me pasa dos veces, entonces escribe la fundamentación de la metafísica de las costumbres, eh, con la intención justamente de preparar el camino, sentar las bases para un camino de una crítica de la razón práctica. Una cosa que llama también la atención de nuestra obra, de la obra de nuestro interés, es una fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? O sea, pensemos sobre todo en el tema de una metafísica de las costumbres, ¿no? ¿Qué elementos tenemos en una frase de esa naturaleza? Por una parte, metafísica, que eso nos remite a estudiar cuestiones del ente en cuanto a ente y lo que le corresponde de suyo, ¿no? En la tradición clásica griega pensaríamos nosotros algo así, ¿no? Pero de las costumbres, ¿no? O sea, lo cual es algo muy extraño, muy particular. Eh, para explicar esto a todo detalle, ¿no? Tendría que tener un espacio más amplio, un espacio más extendido. Lo que puedo decirles es que Kant pensó al final del día que él estaba sentando bases que como tal no eran bases empíricas, no eran bases de la experiencia en la cual se fundamenta las verdades, por ejemplo, del ámbito moral, ¿no? Es decir, debe haber un ámbito trascendental en el sentido kantiano, es decir, de principios puros de razón, que no son principios del mundo físico. Esos principios deben establecerse para poder comprender la vigencia y el carácter normativo de la ética, ¿no? Es decir, Kant quiso hacer algo muy parecido con la matemática, hasta cierto punto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, hasta cierto punto, así es. ¿Por qué 2 más 2 es igual a 4 es igual aquí que en China? Bueno, Kant dirá porque estas categorías en las cuales están involucradas, ¿no?, cualquier operación aritmética, ¿no?, una adición, una resta, etcétera, pues refieren a cantidades, a la noción casi a priori de cantidad, la cual podemos referir a una intuición de un recorrido, ¿no?, en una especie como de segmento temporal, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, las operaciones aritméticas más simples descansan en conceptos o en nociones a priori, ¿no? Es decir, no son 2 más 2 es igual a 4, no descansa sobre ninguna verdad, por decirlo así, del mundo empírico, del mundo físico, ¿no? No es que haya objetos acumulados en alguna parte que sean el 2 y el 2 y eso da un 4, ¿no? Y que la operación aritmética refleje eso, ¿no? O sea, su carácter de verdad no depende de estar retratando la realidad en un sentido así. Entonces, algo parecido, algo más o menos semejante ocurre en el ámbito ético, ¿no? Entonces Kant quiere sentar las bases de lo que podríamos considerar como una metafísica de las costumbres, ¿no? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su soporte? ¿Por qué podemos pensar, por decirlo así, que torturar a un inocente es algo absolutamente malo, ¿no? Ese tipo de concepción, ¿a qué la remitimos? ¿No? A que haya una especie de hecho que sea descrito por la frase de que torturar a un inocente sea malo, ¿no? O sea, eso no parece remitirse a un hecho específico del mundo, sino que parece remitirse a algo más general, en virtud de lo cual cada vez que se presentara algo así, tendríamos ocasión para censurarlo, tendríamos ocasión para criticar esto en términos muy negativos. Bien, entonces, en esta obra, ¿no?, la fundamentación de la metafísica de las costumbres,
de 1785, Kant busca establecer desde un comienzo, desde un arranque, cuál sería, ¿no? Esto es el primer apartado, es un apartado titulado, los voy a leer, un apartado titulado Tránsito del conocimiento racional moral ordinario al filosófico. Repito, tránsito del conocimiento racional moral ordinario al filosófico. Es interesante ver eso, ¿no? O sea, ver que Kant, en este proyecto que él quiere hacer de una metafísica de las costumbres, él piensa que puede ir mostrando que el conocimiento moral ordinario es una pista o una clave para el conocimiento filosófico. Aquí lo que va a decir es que la gente de a pie, la gente de la calle, tiene ya nociones metafísicas, ¿no? Sin darse cuenta propiamente de ello, pero es a partir de ellas, ¿no?, que nosotros podemos establecer un hilo conductor, ¿no? Podemos establecer que en realidad hay una especie de razón común humana que prescribe en los mismos términos para todos nosotros. Bueno, y no solo una razón humana, ahorita diré algunas cuestiones más generales, ¿no? La racionalidad, sin más, la racionalidad haplos, ¿no? En general, en un sentido absoluto. Bien. Entonces, ¿cómo empieza Kant a sensibilizarnos o a tratar de discutir el tema de su ética, ¿no? Kant nos propone un ejercicio muy interesante al comienzo de esta obra suya, que es el de preguntarnos qué cosa en el mundo puede decirse que tenga un valor absoluto, un valor incondicionado. Es decir, que su bondad no se derive de otra cosa más que de sí misma, o sea, de lo que conocemos en la experiencia del mundo, o sea, que vemos que pudiera tener un valor absoluto, ¿no?, incondicionado. Kant presenta distintos candidatos, ¿no? La inteligencia, la sagacidad, la astucia, la salud, ¿no? Varias cosas podrían pensarse como buenas, pero no en un sentido absoluto. Y esa es la clave, ¿no? La inteligencia, ¿no? En abstracto es una capacidad deseable, pero nosotros podemos pensar en un ladrón muy inteligente, ¿no?, en un criminal sumamente listo, ¿no?, como de cómics o de películas hollywoodenses, ¿no?, un genio del crimen, ¿no?, o sea, que es brillante para cualquier tipo de crimen o ¿no?, fechoría, lo que sea. Bueno, pues no diríamos que la inteligencia de esa persona es irrestrictamente buena, ¿no? Más bien al contrario. Nosotros vemos que está empleando su razón, está empleando su inteligencia, su capacidad de calcular variables, de vislumbrar escenarios, etcétera, desde un punto de vista más que censurable, ¿no? O sea, eso es lo que pasa, lo que está ahí de fondo. Por otro lado, pues la salud del criminal podría ser algo que pudiera criticarse desde esa perspectiva, ¿no? Es absolutamente buena la salud del criminal. Bueno, absolutamente buena no, o sea, es buena en tanto que le permite vivir, es buena en tanto que permite que un humano esté con vida, pero el ser humano en cuestión aquí pues es alguien que tiene planes malévolos, malignos, que tiene una intención bastante descarriada, etcétera. Entonces, en ese sentido, la salud no puede considerarse como un bien irrestrictamente bueno. Entonces, todo eso se examina, todo eso es tratado, todo eso es atendido, y Kant llega a una conclusión interesante, ¿no? La conclusión interesante a la que llega Kant es que solo podríamos decir que una buena voluntad es algo absolutamente bueno, ¿no? Es decir,
Todo talento humano, piensa Kant, recibe su bondad le es conferida por, por una buena voluntad, ¿no? Es decir, la astucia, la sagacidad, la inteligencia, la destreza, la ciencia, el arte, ¿no? Todo talento, capacidad, facultad humana, ¿no? Solo recibe su bondad a partir de la bondad, de la voluntad de quien la ejecuta, ¿no? O sea, Kant va a decir, en este sentido, que una buena voluntad es una especie de joya que resplandece por sí misma, ¿no? Algo cuyo valor no depende de las consecuencias positivas que pueda traer al mundo, que pueda proporcionar o brindar al mundo. No se trata de que la buena voluntad sea buena solo por ejecutar eh, o producir ciertos estados de cosas. Más bien, la intención recta de la voluntad sería casi casi su propia recompensa, ¿no? Su propio mérito, ¿no? O sea, tener una buena voluntad es algo que en sí mismo tiene un valor, diría Kant, repito, absoluto. Eh, Aquí conviene hacer varios señalamientos, conviene hacer varias precisiones, ¿no? Eh, Nosotros podríamos imaginarnos lo siguiente, nosotros podemos imaginar que queremos hacer un acto de caridad, ¿no? Que tenemos la intención de darle, por ejemplo, un dinero a una persona que vemos en necesidad o, sí, en una situación difícil. Eh, Aquí podrían pasar dos cosas, ¿no? O sea, podría uno pensar o uno podría vislumbrar que pues la persona a quien uno le da el dinero hace el mejor uso del mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre y eso obviamente es lo más óptimo, lo más deseable. Pero también podría pasar que uno le da dinero a la persona y la persona utiliza ese dinero para comprar un arma, para alcoholizarse, para drogarse. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿No? Es menos eh, buena la persona, ¿no? Eh, por haberle dado ese dinero, ¿no? Confiando en la otra que haría un buen uso del mismo, eh, pues Kant diría que el valor de la buena voluntad, ¿no? La buena voluntad de la persona inicial, ¿no? Que dio esa caridad, no se disminuiría, ¿no? No menguaría, no se vería afectado. Es decir, claro que nosotros deberíamos utilizar los mejores medios disponibles para atender o para auxiliar a las personas que vemos en necesidad. Pero si en aquel momento se juzgó que era un buen medio, era un medio adecuado, ¿no? No vi otro medio mejor en aquella circunstancia que dar ese dinero. Esa fue mi recta intención, fue mi buena voluntad. Pues yo solo puedo hacerme responsable, diría Kant, de mis propios actos, ¿no? Ya si la otra persona es torpe en el manejo de esto, o me quiere ver la cara, o me quiere, pues de alguna forma, engañar, pues ya no es una cuestión que estrictamente hablando dependa de mí, ¿no? Eso no le resta, por decirlo de algún modo, valor a mi quehacer o a mi conducta moral. Eh, entonces, no sé si se entiende. La buena voluntad es una especie de hilo conductor para establecer la bondad de las acciones, ¿no? O sea, debería ser como el hilo conductor para pensar en realidad toda la ética, ¿no? Porque parece ser que las cosas solo obtienen un valor de bondad en virtud de la voluntad de la gente que
del actor, de la gente que las ejecuta, que las lleva a término, que las lleva a práctica. Kant dirá justamente, esto también es interesante, ¿no? Se relaciona todo esto con varios de sus planteamientos en su sistema crítico, que nosotros, la representación más cabal, por ejemplo, que podemos hacernos de Dios es desde un punto de vista práctico, ¿no? Es decir, más que pensar la omnipotencia, la omnisciencia, o sea, todas esas características, dirá Kant, también se pueden pensar o atribuir naturalmente a Dios, ¿no? Pero Dios no sería Dios, casi podríamos pensarlo o decirlo así, si no le atribuyéramos una buena voluntad, ¿no? Una voluntad absolutamente buena, puramente buena, ¿no? O sea, ese es el fundamento casi a partir del cual nosotros podemos pensar con coherencia o hacernos o labrarnos, ¿no? Forjarnos una representación con coherencia de lo que sería Dios. Bueno, ahora bien, tratemos de escudriñar un poco más qué sería esto de una buena voluntad, ¿no? ¿A qué alude? ¿A qué se refiere o a qué se remite? Y Kant dirá, bueno, eso lo podemos estudiar muy de la mano del modo en que las acciones encuentran una motivación, ¿no? O sea, cómo se motivan las acciones de los seres humanos. Y ahí tenemos algunos escenarios, ¿no? Tenemos obrar en contra del deber, pero bueno, eso ya estaría de antemano descartado como algo que conduce a una buena voluntad, o sea, aquel que obra en contra de los deberes éticos o los deberes morales, ¿no? Todavía estamos aquí hablando desde un plano, ¿no?, del conocimiento moral ordinario, y pues obrar contra el deber, pues no va a ser aquello que nos permita clarificarnos qué sería una buena voluntad, ¿no? Entonces tenemos el deber, ¿no? Y el deber, cómo lo cumplimos, cómo lo ejecutamos. Y aquí hay unas variables interesantes que Kant ilustra con un ejemplo igualmente atractivo, ¿no? Pensemos en un comerciante, nos pone Kant, que pues tiene que hacer negocios, ¿no? En un lugar público, ¿no? Está al lado de otros comerciantes, etcétera, 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 ¿no? Es un comerciante, tiene que vender su producto, su mercancía, él quiere obviamente sacar el mejor partido, ¿no? El mejor rédito de sus ventas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llega hacia él un comerciante inexperto, ¿no? Perdón, un comprador inexperto? Pensemos incluso el caso de un niño, ¿no? Que llegara un niño a comprar algo y el niño no es muy docto o experimentado, entonces fácilmente el comprador, perdón, el vendedor podría darle un precio inadecuado, un precio injusto, inflado a este comprador inexperto, ¿no? Podría tratarle de verle la cara, por decirlo así. Pero supongamos que no lo hace, ¿no? Y supongamos que le da el precio correcto. Bueno, ¿cuáles podrían ser las motivaciones de base ante esto? Bueno, Kant nos pone la categoría de conforme al deber, obrar conforme al deber, y por otra parte la categoría de obrar por el deber. Me voy a centrar sobre todo ahora en actuar, en obrar conforme al deber. Bueno, uno podría obrar conforme al deber o acorde al deber, pflichtmäßig, así lo dice Kant en alemán, por ejemplo, por los resultados de este tipo de conducta, ¿no? Por la conveniencia de un tipo de conducta. Es decir, el vendedor podría tener de fondo el siguiente razonamiento. Si yo doy un precio inflado a mis clientes,
pues ellos se van a enterar eventualmente, ¿no? Se van a enterar, esto me va a traer a mí una mala reputación, eso hará que en algún momento dejen de venir a comprar conmigo y me hundiré y me iré a la ruina. Bueno, ese es un escenario, ¿no? También que otros comerciantes de, ¿no?, la liga de comerciantes se entere y pues lo expulsen, ¿no? Ya no le permitan ir a un mercado o donde tuviera sus productos seguir vendiéndolos, ¿no? Todo eso podría ocurrir. Entonces, en vistas de las consecuencias negativas de esa conducta, el comerciante decide no dar un precio inadecuado. Bueno, obrar conforme al deber, de acuerdo con Kant, podría ser un poco o un tanto ambiguo moralmente por el siguiente motivo. Porque uno podría imaginar lo siguiente, ¿no? Si el comerciante estuviera absolutamente cierto, absolutamente seguro de que va a dar un precio inadecuado y no va a ser descubierto, ¿no? O sea, nadie lo va a cachar, nadie lo va a descubrir haciendo una trampa, ¿no? Sacando ventaja de la inexperiencia, de la ignorancia del niño en este caso, quizás se vería muy tentado o estaría muy proclive a, en efecto, dar un precio inadecuado, ¿no? Es decir, solo en virtud de que no puede escapar la circunstancia o la consecuencia negativa de acarrearse una mala reputación, es que está dispuesto a dar un precio justo. Pero en el momento en el cual esté el cierto de que no va a ser descubierto, de que nadie se va a enterar, de que esto no va a pasar a mayores, no tendrá mayor repercusión, entonces en ese momento se lo permite, ¿no? En ese momento sí se permite dar un precio más alto. Bueno, ahí vemos algo, repito, moralmente ambiguo. Solo estamos dispuestos a obrar moralmente en la medida en que un provecho se pueda sacar, un provecho se pueda extraer, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión de ambigüedad. Y por otra parte, otra cuestión que habría que atender es obrar conforme al deber por inclinación, ¿no? Por una especie de bonomía natural, una especie de estado afectivo, pues siempre amable, abierto, ¿no? Una especie de simpatía natural, ¿no? Podríamos nosotros pensarlo así, pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre? Bueno, imaginémonos, ¿no? En efecto, que hay una persona que casi siempre está de buenas, ¿no? O sea que de entrada siempre amanece con una sonrisa de oreja a oreja y su talante lo lleva a obrar conforme al deber. Bueno, ¿qué pasa si de alguna manera solo descansa en su afectividad su conducta moral, ¿no? Bien podría pasar que un día esté deprimido, que pase algo que lo ponga de muy mal humor, de pésimo humor, ¿no? Que ese talante natural se vea agriado en alguna medida por una circunstancia externa, ¿no? Y llega el niño queriendo comprar, ¿no? Entonces está enojado y podría quererse, vamos a decirlo así, vengar del niño, ¿no? O sea, lo que le pasó a él por su cuenta, le pasó, pero tiene esta situación, está encolerizado y no siente ese llamado, por decirlo así, de su propia naturaleza a actuar como de hecho, por lo general, se comporta, como se conduce en general. Bueno, ahí pasa un poco lo mismo que veníamos tratando, ¿no? ¿Por qué? Porque parecía ser que hay personas, o uno podría al menos imaginar o vislumbrar que alguien haría el bien solo si está de buenas, solo si está de solo si está de buen humor. Por el contrario, si está de mal humor, si no tiene el mood correcto, adecuado, los
mandamientos, las prescripciones de la moral, las exigencias de la moral, le tienen sin cuidado, ¿no? Le tienen absolutamente sin ninguna, si no les da ninguna consideración, no les da ningún reparo. Bueno, eso es algo que Kant, repito, va a poner en tela de juicio, ¿no? O sea, no es que esté absolutamente mal obrar conforme al deber, ¿no? O sea, ya se está cumpliendo, al menos externamente, con un tipo de acción, pero la motivación no es la adecuada, ¿no? La motivación no es la más propia, no es la más recta, ¿no? Eh, entonces, parecía ser que una buena voluntad es aquella, en último término, que actúa por el deber mismo, hacer el deber por el deber mismo, ¿no? Porque se considera que algo es lo correcto, ¿no? O sea, que se tiene que hacer, que esto tiene que llevarse a cabo independientemente de si estoy de buenas o de malas, e independientemente de si yo saco una ventaja o me veo desventajado, ¿no? Por eso, de alguna forma, el famoso tema que muchos de ustedes ya tendrán de oídas, ¿no? Hemos de explorarlo, hemos de puntualizar más en esta noción, eh, el tema de el carácter categórico de la moral, según Kant, ¿no? El carácter incondicionado y restricto, ¿no? O sea, al final de cuentas podemos entender esto del carácter categórico de un modo muy simple, ¿no? O sea, la moral es un sistema de la conducta humana que ha de funcionar independientemente de si estamos o no de buenas, ¿no? Es decir, no es una cuestión simplemente de estados psicológicos, ¿no? Estados de ánimo, lo que aquí está en juego, ni tampoco ventajas materiales, ¿no? De solo seremos buenos actores morales en la medida en que podamos sacar ventaja, podemos sacar partido, las consecuencias sean en último término favorables para lo que nosotros queremos o estamos dispuestos a hacer. Entonces, eso no puede ser el camino conducente, tiene que ser algo irrestricto y parecía ser que solo podemos llegar a eso a partir de una especie de insight, ¿no? Una comprensión de tengo que hacer lo correcto por lo correcto mismo, ¿no? O sea, tengo que evitar la mentira porque la mentira en general es mala, ¿no? La mentira de suyo es mala, es algo negativo, entonces yo tengo que evadir esa práctica, ¿no? Independientemente de otro tipo de consideraciones externas. Eh, el robo, lo mismo, el asesinato, lo mismo, ya no se diga, ¿no? Es decir, todas aquellas cuestiones habría que remitirlas a obrar por el deber, ¿no? Es decir, en virtud o con base en nuestra comprensión racional de hacer lo correcto en tal o cual instancia, en tal o cual caso, en tal o cual circunstancia, etcétera. Bueno, esto de alguna forma nos va poniendo en una especie de sintonía específica, ¿no? Kant piensa que cualquier persona es capaz de reconocer estos mandatos, ¿no? Es decir, cualquier persona, cualquier agente de razón es capaz de reconocer la validez de los mandatos de la moral. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y aquí también viene a cuento una, pues un interesante contraste o comparación con el ser divino, con Dios, ¿no? Con el ente divino, en tanto que, por una parte, por un lado, nosotros podríamos pensar que en Dios obrar adecuada o correctamente es el principio absoluto de su voluntad, ¿no? Pero eso no es el caso siempre con los seres humanos, ¿no? O sea, nosotros justamente podemos
obrar en contra de lo que nuestra razón nos prescribe como correctos, ¿no? Es por ello que para nosotros, vamos a decirlo así, los, las normas morales pueden tener esta representación de ser obligaciones. Tenemos que obligarnos a cumplir con las mismas, ¿no? Dios no se tiene que obligar a nada, en tanto que Él se identifica de un modo absoluto con el bien, ¿no? Pero nosotros podemos estar tentados a infringir una regla, una norma, a cometer un crimen, a delinquir, ¿no? Pero es justamente en virtud de nuestra razón que tendríamos que oponernos a alguna inclinación de una naturaleza semejante, ¿no? Entonces, repito, aquí es algo llamativo que nos va a dar la pauta de por qué Kant va a hablar de imperativos, ¿no? Porque nosotros, ¿no?, nos representamos esto como algo que tenemos que acatar, ¿no? Tenemos que ceñirnos a esto, y en ocasiones nosotros queremos o podemos tener la intención de transgredir, ¿no? De transgredir una norma, de transgredir una regla. Entonces, en tal medida, pues nosotros debemos pues aniquilar de alguna forma o sobajar o poner en tela de juicio, hacer examen, hacer autocrítica para no incurrir en vicios del amor propio, ¿no? Eso es algo que guía en general toda la ética kantiana, ¿no? Es decir, el mal, ¿no?, el mal moral, el mal ético, es algo que en última instancia se deriva de, podemos llamarlo así, eh, una especie de amor propio inadecuado, ¿no? Es decir, una especie de amor propio desordenado. Pensar que las reglas valen para todos, salvo para mí, ¿no? Que yo tengo un carácter en cierto sentido de excepcionalidad, ¿no? Los otros tienen sus problemas, los otros tendrían que acatar ciertas normas que no en todo caso o no en toda circunstancia tienen vigor para mí, ¿no? Tienen un empuje normativo respecto de mi propia conducta. Entonces, esa es la cuestión de fondo que habría que ir pensando. Bien, un comentario general, ¿no? Dos comentarios generales. Kant piensa, como decía en algún momento de este video, que cualquier ser humano ordinario, o sea, no se necesita ser un gran filósofo para reconocer cuestiones fundamentales de qué está bien y qué está mal, ¿no? Kant incluso dirá que son los filósofos quienes a veces se enredan en estas cuestiones, pero que la razón moral ordinaria o la razón humana común, der allgemein Menschenverstand, ¿no?, como lo dice Kant en alemán, la razón o el entendimiento moral común, el entendimiento moral común, ordinario de los seres humanos, puede distinguir con claridad esto, ¿no? O sea, alguien puede distinguir con claridad cosas elementales acerca de robar, mentir, hacer daño, manipular a otras personas, y nosotros queremos ver por qué esto es censurable bajo la óptica o desde el punto de vista de cualquier tipo de razón, ¿no? Un tipo de razón divina también tendría que acatarse a estas cuestiones, ¿no? También tendría que ser el hilo de su propia voluntad. Entonces, aquí podemos decir un comentario general, ¿no? Es decir, las reglas de la moral, de acuerdo con Kant, valdrían para cualquier tipo de naturaleza racional, ¿no? Ahí Schopenhauer, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, este filósofo del siglo XIX, decía, no sin cierta razón, que Kant estaba haciendo una ética para ángeles, ¿no? Bueno, en el sentido de que
También los ángeles y Dios mismo y toda criatura racional, piensa Kant, tendrían que ir actuando conforme a la índole de esa propia racionalidad que poseen, ¿no? Tendrían que actuar en concordancia, en conformidad con esa racionalidad. Bien, eso por una parte, eso por un lado. Y por otra parte, me quisiera permitir hacer una especie de comentario general acerca de los afectos o de la emotividad en Kant, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Y así lo interpretaron algunos, pues, lectores muy inmediatos a Kant, entre ellos el gran poeta alemán Friedrich Schiller, ¿no? En un escrito que se llama Sobre la gracia y la dignidad, dice, bueno, es que Kant piensa algo así como que nosotros, para tener, vamos a decirlo así, una buena conducta moral, debemos actuar a disgusto, ¿no? Debemos actuar de mala gana o de mal genio, porque si nos dice que obrar conforme a deber no es del todo bueno, porque solo se hace a partir de la inclinación, entonces lo que Kant nos está sugiriendo es que hay que actuar o hay que obrar de mal modo, ¿no? Mal encarados y de mala gana, y tanto mayor será nuestro mérito en tanto que nuestro mal humor, nuestro mal carácter sea más grande. Bueno, obviamente Kant jamás sugirió algo de esa naturaleza, ¿no? O sea, Kant no tenía en ningún sentido ningún reparo de cultivar los propios afectos, ¿no? Tratarlos de llevar o de impregnar, incluso encontraremos eso en otras obras de Kant, no tanto en esta, ¿no? Lo cual de alguna forma explica por qué a veces la ética de Kant ha sido mal comprendida o mal entendida. No tanto en esta, es en la metafísica de las costumbres ya propiamente hablando, es decir, no la fundamentación de 1785, sino la obra de 1797. Bueno, en ella Kant hablará de ese cultivo de los afectos que tendría que darse a partir de la representación de la ley moral, ¿no? Es decir, la representación de la ley moral puede ir poniendo nuestros afectos o nuestra sensibilidad en armonía, pero eso tendría que darse a partir de un principio racional, ¿no? A partir de un convencimiento racional. Es decir, el punto o la clave o el fundamento de lo que Kant quiere decir en último término, estriba en que si no tenemos esa cuestión de convicción, ¿no? Si no tenemos principios en un sentido fuerte del término, ¿no? O sea, reglas a partir de las cuales oriento mi obrar y yo tengo un convencimiento real de estos principios, de estas reglas, bueno, yo soy algo un tanto errático, ¿no? Sería como una especie de papalote, de cometa que solo en virtud de las circunstancias va navegando en mayor o menor medida con proximidad hacia lo moral. Entonces, ese es el tema de fondo, ese es el tema clave. Bien, bueno, ese tema de obrar o este tópico de obrar por el deber, que podemos conectar con la buena voluntad, después le va a dar pauta a Kant para pensar ya filosóficamente, ¿no? O sea, qué está de base o qué está de fondo en este obrar por el deber, ¿no? Que Kant entonces nos pone una ética donde el tema motivacional es fundamental, es decir, en grandísima medida la bondad o la maldad de una acción dependerá de la rectitud, de la voluntad del actor, del sujeto moral. Bien, pasemos ahora justamente a conectar esto con lo que Kant ya en la segunda sección de la metafísica de las costumbres pondrá a la luz del imperativo categórico, ¿no? Y aquí me permitiré hacer una
eh, revisión general de lo que podríamos entender por regla o por norma, ¿no? A ver, Kant dice en algún momento que algo que actúe que no actúe bajo ninguna ley, ¿no? Algo que no actúe bajo ninguna ley, principio, norma, es algo como una quimera, ¿no? Algo que no podemos ni siquiera hacernos una representación coherente de lo mismo, ¿no? O sea, pensemos en un objeto de la naturaleza que no sigue ningún patrón de la gravedad, ni del magnetismo, ni de la electricidad, o sea, que no esté en la tabla periódica de los elementos, o sea, una especie de ente raro, ¿no? No podemos ni siquiera empezar a decir qué sería eso. Bueno, eh, algo parecido, piensa Kant, ocurre con una persona que no tiene como tal principios, ¿no? Que navega en una u otra dirección erráticamente, ¿no? O sea, es algo que no tendría claridad, no tendría una orientación, no podríamos representarnos o figurarnos adecuadamente qué es eso, ¿no? Eh, por lo cual, vale la pena decir que debemos pensar cuáles serían reglas o normas a partir de las cuales podríamos entender coherentemente nuestro propio quehacer o nuestra propia situación, nuestra propia esencia, por decirlo así. Eh, Aquí entra en juego pues, un contraste, ¿no? Mientras que los objetos físicos, ¿no? Mientras que el resto de la naturaleza parece comportarse bajo patrones única y exclusivamente físicos, ¿no? Tenemos leyes físicas o leyes de la naturaleza, leyes mecánicas, leyes de la termodinámica, qué sé yo. Bueno, por otra parte tendríamos leyes de la libertad, ¿no? Que son las que serían relevantes, las que serían específicamente determinantes desde un punto de vista humano, ¿no? O sea, nosotros no nos comportamos de acuerdo con los principios de Newton o de Einstein en el día a día, ¿no? Más bien queremos actuar o comportarnos a partir de una representación de nosotros como causas, y como causas orientadas hacia una representación del bien, ¿no? Una representación de lo que consideramos adecuado, noble, justo, etcétera, y que podemos englobar genéricamente bajo una categoría de bien. Bueno, aquí tenemos algunas opciones para pensar el tipo de normas que podríamos nosotros vislumbrar para una conducta en general de los seres humanos, ¿no? Tenemos reglas o normas hipotéticas, imperativos hipotéticos, y por otra parte tendríamos imperativos categóricos, ¿no? Pensemos un momento en los imperativos hipotéticos, ¿no? Que, como su propio nombre nos lo indica, de hipótesis, ¿no? O sea, una hipótesis es algo hasta cierto punto condicional. Si esto, entonces esto, ¿no? O sea, las hipótesis tienen de suyo o prima facie una estructura condicional, ¿no? Si A, entonces B. Y la estructura, vamos a decirlo así, genérica de los imperativos hipotéticos referidos a nosotros, a los seres humanos, sería, si quieres el fin, quieres los medios, ¿no? Y aquí cabría hacer la siguiente puntualización. Si quieres absolutamente el fin, entonces quieres los medios. Esto lo va a explicar de la siguiente manera. Para nosotros o para alguien en algún momento pudo haber sido muy deseable convertirse en jugador de fútbol profesional. Porque esto trae mucho reconocimiento, prestigio, dinero, lujo, etc., ¿no? Pero
qué es necesario para alcanzar ese fin, ¿no? Bueno, pues quizás sea necesario una disciplina extraordinaria, no salir de fiesta, entrenar muchísimo, y si uno quiere alcanzar los grandes clubes europeos, pues uno tendrá que eh, empeñarse muchísimo más que el resto de sus colegas, de sus compañeros, etcétera. Tendrá que tener un estilo de vida que no permita ninguna desviación con alimentos, con la bebida, ¿no? O sea, todo absolutamente enfocado hacia esa dirección si es que quiere alcanzar pues latitudes importantes en el fútbol. Alguien podría desear eso, pero no absolutamente, ¿no? Y de hecho no es ningún imperativo, no está mal para nadie no querer ser jugador de fútbol. Podría decir, no, yo no quiero, o sea, quizás querría ese fin, ¿no? O sea, sería algo, pero dados los medios que son necesarios para alcanzarlo, no gracias, ¿no? Prefiero no empeñar mis esfuerzos en esa dirección. Entonces, eso lo podemos ver respecto a cualquier profesión, respecto a cualquier meta, que uno sabe si la quiero alcanzar, tengo que hacer todas estas cosas. Y si no estoy dispuesto a hacerlas, entonces quiere decir que pues no quiero absolutamente el fin, porque podría prescindir de ello en mi existencia, ¿no? No es un mandato convertirse en el CEO de una empresa, ser futbolista profesional, sobresalir en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de las artes, ¿no? Quizás nadie tiene como un punto específico llegar a esa meta o a ese desarrollo. Entonces tenemos eso. Eh, Esos son los imperativos técnicos, diría Kant, ¿no? Eh, Imperativos, vamos a decirlo así, que pues de alguna forma aluden a distintas cuestiones, e incluso también podría uno verlo desde un plano muy específico, ¿no? Si tú quieres generar este efecto en una pintura, pues tienes que dominar tal técnica y emplearla. No quieres usar tal técnica y emplearla, entonces no quieres absolutamente ese fin y se acabó, ¿no? O sea, uno podría referirlo esto a la tecnología, a la técnica, artesanías, a distintas cosas, ¿no? Muy diversas, sí, muy heterogéneas. Ahora bien, Kant dirá, hay una especie de imperativos hipotéticos eh, que se relacionan con algo que absolutamente queremos todos los seres humanos, y es ser felices, ¿no? Ser felices, pero de alguna forma lo que podemos poner ahí en ese escenario no son más que generalidades, ¿no? Eh, pues alguien podrá pensar, por ejemplo, que teniendo tal o cual cantidad de dinero podrá llegar a ser feliz. Bueno, quizás esa persona amasa una fortuna y sus negocios y su riqueza le generan más preocupación que bienestar, ¿no? O sea, puede ser que haya alguien que sea muy feliz, entre otras cosas, quizás no exclusivamente, pero teniendo riquezas, y alguien a quien llevar esas riquezas o tenerlas sea una especie como de carga o fuente de preocupación, ¿no? Quizás alguien quiera casarse con una supermodelo, pero un supermodelo, y resulta que la persona es excesivamente celosa, ¿no? Y no se dio cuenta de su propia naturaleza. Entonces, aunque tenía unos ideales estéticos para su pareja en mente, ¿no? De belleza hollywoodense, ¿no? De películas, pues no se dio cuenta o no se percató que de alguna forma esa relación, más que provocarle cuestiones, pues una vida placentera, agradable, una buena afectividad, le iba a poner en un estado de permanente tensión, ¿no? O sea, que no iba a poder controlar sus celos, ¿no? Entonces, bueno, se pueden dar reglas generales de prudencia, son imperativos de prudencia que están siempre relacionados con la felicidad, pero que sea la prudencia específicamente para cada uno de nosotros,
pues ahí sí la cuestión es absolutamente divergente, ¿no? Kant piensa que hay tantas concepciones de felicidad como seres humanos hay en este mundo, ¿no? En la crítica de la razón pura, por ejemplo, Kant dice que la felicidad es un ideal de la imaginación, es decir, una especie de proyección que hacemos en la cual queremos que todo salga siempre de acuerdo con nuestro designio, con nuestro plan, ¿no? O sea, queremos llegar a tiempo y nuestra felicidad en ese momento estriba en que casi casi se despejen las carreteras o se despejen las calles, las avenidas y que uno llegue a tiempo, ¿no? Uno quiere estar sano y de repente ya, pum, se fue la enfermedad y eso sale todo conforme a mis deseos. Bueno, el problema es que no tenemos esa varita mágica, ¿no? Y que cada persona tiene su carácter, sus disposiciones afectivas, sus talentos, sus debilidades, y en función de ello establecer una especie de fórmula universal acerca de la felicidad, pues Kant piensa, esto no se puede, ¿no? Es tan divergente esto, tan variable, ¿no? Que no se puede establecer absolutamente qué sería la felicidad para cada quien, ¿no? En el contexto antiguo teníamos, pues, como que, al menos por ejemplo, desde el punto de vista aristotélico, teníamos como dos candidatos, ¿no? El bios políticos, la vida política, y el bios theoreticos, la vida contemplativa, la vida filosófica. Bueno, Kant pensaría que podría haber muchas más posibilidades o muchas más situaciones o escenarios donde uno se represente como feliz, pues ya sea en las artes, ya sea en el comercio, ya sea como representante en una iglesia, ¿no? En distintos ámbitos muy diversos, muy divergentes. Uno podría imaginarse como teniendo una realización, ¿no? Teniendo un desempeño que lo lleva a la felicidad, pero si eso efectivamente va a conducir a la felicidad única, individual y particular del individuo en cuestión, bueno, pues eso ya es una cuestión diferente, ¿no? Ya es una cuestión de diferente análisis que no se puede establecer desde un plano exclusivamente teórico. Lo que sí se puede establecer desde un plano exclusivamente teórico son los imperativos de la moral, ¿no? O sea, no es una cuestión de talante particular o algo nacional, cultural, relativo a una época histórica, si mentir o no mentir, si robar o no robar, si asesinar o no asesinar. O sea, esas cuestiones, Kant piensa, no tienen esa variabilidad, ¿no? Sino que la razón prescribe absolutamente desde un plano a priori qué es lo que debe pasar en el mundo, ¿no? A partir de una ley de la libertad, qué tendría que pasar en el mundo. Aunque el mundo, dice Kant, en algún momento muy provocador de la fundamentación, aunque en el mundo no hubiera habido hasta el momento caso o ejemplo alguno que atestiguara que tal ley en algún momento ya se haya cumplido, ¿no? Aunque, vamos a decirlo así, aunque no hubiera habido en la historia caso alguno de conducta moral plenamente realizada, plenamente ejecutada, no obstante, la moral seguiría teniendo el mismo empuje, la misma carga normativa que desde siempre tiene, porque es una exigencia de la razón en un sentido absoluto, ¿no? Ahí podemos justamente contrastar, digo, esto es algo que no puedo ahondar en detalle y en este medio es un poco todavía más difícil, pero podrían ustedes revisar un poco al respecto con alguna literatura. La distinción entre a priori y a posteriori en Kant, ¿no? O sea, a posteriori es todo lo que es susceptible de ser de otra manera, ¿no? Es una verdad a posteriori que
puedo colocar esta botella en la mesa donde tengo en este instante mi computadora, ¿no? Y eso es un hecho contingente y la verdad del enunciado, la botella está, o la computadora se encuentra sobre el escritorio, depende del hecho de que la botella y la computadora en efecto estén sobre el escritorio, ¿no? En el momento en que las quito, las cambio de lugar, esa verdad a posteriori, que depende de la experiencia, ya ha cambiado, ¿no? Ya se modificó. Yo tengo que ir a la experiencia para ver si esas cuestiones efectivamente o no son el caso, se da o no así su valor de verdad, esos enunciados, esas proposiciones. Bueno, en el caso de la moral tenemos prescripciones a priori, ¿no? Tenemos una concepción de lo que debe hacerse, de lo que debe realizarse en un sentido categórico, ¿no? Que esto se aplicará a la experiencia, ciertamente, pero esto no quiere decir que el valor específico de pues cada conducta, cada norma, cada situación, cada patrón de acción en específico, eso no quiere decir que se pueda juzgar desde ellos mismos, vamos a decirlo así, su pertinencia, sino que habría que remitirlo a un criterio de razón más amplio, a un criterio de razón más abarcante. Y aquí me permitiré simplemente cerrar un poco este video con la idea de la formulación de mejor dicho, la primera formulación del imperativo categórico, porque Kant le dará distintas formulaciones a esta ley de la moralidad, esta Sittengesetz, como lo dice Kant en alemán, esta ley de la moralidad le dará distintas formulaciones que piensa Kant son intercambiables o son equivalentes, ¿no? Es decir, son distintas formulaciones de un único principio, ¿no? O sea, tal como en las matemáticas podríamos incluso ilustrarlo así por analogía. Un mismo principio matemático puede tener distintas expresiones, pues igual Kant pensará que este principio de la moralidad puede tener distintas expresiones, pero que en esencia es el mismo. Bueno, les voy a poner un ejemplo para ilustrar la primera formulación del imperativo categórico, que después ya entraré puntualmente en el próximo video a explicar con cierto detalle, ¿no? Esto es, como decía en un principio, una exposición de un carácter introductorio general, ¿no? Que ustedes tendrían que complementar con la lectura directa del texto de Kant, que repito, el texto de Kant es muy asequible, al menos, repito, la primera y la segunda sección se dejan leer muy bien, ¿no? La tercera es la que es muy complicada y la que solo diré algunas cosas, unas consideraciones elementales respecto de ella, pero lo que quisiera subrayar o lo que quisiera enfatizar es lo siguiente, ¿no? Imaginémonos qué sería, no, retomemos un momento esa imagen de nosotros como legisladores, ¿no? Que aquí vale la pena también recordar un poco, por ejemplo, si ustedes leyeron, estoy seguro que lo leyeron, el texto de qué es la ilustración. Bueno, en ese texto, ¿no? Kant nos habla de que tenemos que pensar autónomamente por nosotros mismos, el famoso sapere aude, atrévete a conocer, atrévete a saber, no dejes que otros piensen por ti, sino que legisla por ti mismo, ¿no? O piensa por ti mismo, no dejes que el político piense por ti, que el clérigo piense por ti, que el médico piense por ti, que el militar piense por ti. Kant va poniendo todas esas cuestiones diciendo que ninguna de ellas debería tener una
pues incidencia autoritaria absoluta, ¿no? Sino que nosotros deberíamos siempre tener un diálogo razonado, informado de las cuestiones de los más diversos ámbitos de la vida humana, ¿no? Todos los ámbitos de la vida humana, piensa Kant, deben someterse a un criterio de publicidad o de un uso público de la razón, ¿no? Donde abiertamente podamos discutir sobre cualquier problemática con el afán de entendernos, ¿no? Eso después Jürgen Habermas y Karl Otto Appel lo van a retomar mucho en el siglo XX, ¿no? Muchísimo, tendrá una clara inspiración kantiana esto, en su proyecto filosófico de hacer una ética del discurso, ¿no? De tratar justamente de razonar y validar nuestras apreciaciones desde un marco común, ¿no? De diálogo, de comunicación, etc. Pero bueno, a lo que iba un poco con esto es que ese texto de qué es la ilustración nos habla justamente de salir de la minoría de edad, de ponernos en un papel crítico, ¿no? Y supongamos que somos estos actores filosóficos, racionales kantianos y que tenemos un papel eminentemente legislativo. ¿Y qué es lo que vamos a legislar? ¿No? Nosotros imaginémonos, repito, que somos legisladores, ¿no? Bueno, lo que tendremos que legislar no es ninguna otra cosa más que nuestra propia voluntad, ¿no? Eh, Nuestra propia voluntad es el objeto de nuestra legislación, ¿no? Si somos actores racionales, pues nosotros hemos de poder establecer que ha de estar inscrito en la Constitución, que es, por decirlo así, metafóricamente, por supuesto, nuestra voluntad, ¿no? Nosotros somos legisladores y estamos ahí dispuestos a establecer esos principios que van a ir casi casi con letras de oro. Bueno, ¿cuál sería el principio fundamental, el que pondríamos hasta arriba en esa carta magna que tendría que ser nuestra voluntad, ¿no? ¿Cuál sería el principio supremo, el principio máximo, por decirlo así? Bueno, de acuerdo con Kant, el principio supremo o el principio máximo es algo que, sobre todo si nosotros lo comparamos con las constituciones fácticas, reales de los estados, de las naciones, generalmente no aparece como primera regla, pero tendría que ser como una regla sobreentendida en cualquiera de ellas, ¿no? Y la regla es algo así, ¿no? Lo que Kant piensa, lo que Kant entrevé, es que cualquier cosa que se escriba aquí ha de tener el carácter de ser una ley, ¿no? Es decir, uno empieza escribiendo leyes, ¿no? Legislando, pero el principio de base, el principio de fondo, es que cualquier cosa que ahí se consigne tendrá el carácter de ley, ¿no? Si no, ¿para qué lo consignas? O sea, si solo vas a consignar una ocurrencia, si solo vas a consignar algo que a ti te parece, que a ti se te ocurrió, que tú consideraste conveniente, pues eso porque tendría que seguirlo una voluntad, ¿no? Como una especie de todo organizado, o sea, simplemente es algo de lo que podrías prescindir en cualquier momento, ¿no? O sea, si yo pongo en la voluntad cada día a las 6 de la mañana tengo que levantarme a agarrar esta botella, ¿no? O sea, es un principio bastante arbitrario, ¿no? Podría prescindir completamente del mismo, no tendría por qué estar en la carta magna o fundamental que sería mi voluntad, ¿no? Pero sí, obviamente, ¿no? Lo que deba justamente de introducir verdaderamente, ¿no? Rectamente en esa carta magna, en esa constitución, sería, serían reglas, ¿no? Normas, principios de acción, y lo que introduzca ahí debe de tener ese carácter, ¿no? Debe de tener la forma del principio, debe de tener la forma de la legalidad. Bueno, pues Kant diría que eso es la primera formulación del imperativo categórico, ¿no? Esta formulación, según la cual, me permito leerla, obra solo según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal, ¿no? Es decir,
todos los principios de acción deben ser sometidos a ese criterio, sino para qué uno se plegaría a ellos, ¿no? Solo tendrían un carácter accidental, contingente, arbitrario, sino que aquellas cuestiones que realmente te vayan a definir como un actor moral, bueno, pues debes hacer que cumplan con la forma de tener principios, ¿no? Es decir, aquello que tú establezcas como un principio, como una ley, debe de tener la forma de principio de ley. Y es por ello que Kant apela al carácter universal de los principios que nosotros incluyamos, que nosotros insertemos en esta constitución de nuestra voluntad, ¿no? Dicho metafóricamente, dicho desde un plano, pues para ilustrar un poco este ejemplo, ¿no? Entonces, recapitulando un poco lo que hemos dicho a lo largo de este video, ¿no? Recapitulando un poco algunas cuestiones que hemos dicho. Kant nos plantea una ética deontológica, una ética basada en la cuestión del deber, que a su vez está muy relacionado con la razón, que a su vez está muy relacionado con una concepción de la razón que es abarcante, que es válida para todos los seres, ¿no? Y que esto, claro, tendrá una incidencia en la naturaleza humana. Pero esto es un modelo de fundamentación normativo, es un modelo de fundamentación de la normatividad ética distinto del que encontramos en el mundo antiguo, ¿no? Donde lo que buscamos, por ejemplo, ¿no? Recordemos lo que Aristóteles nos presenta en el libro 1 de la Nicomaquea, ¿no? Buscamos la función del ser humano, ¿no? Que sería lo propio por naturaleza del ser humano, en vistas al talento, que sería un ideon ergon, ¿no? Una especie de función propia, función exclusiva, que no sería ni de los animales, ni de las plantas, ni de los astros, ¿no? O sea, ¿qué sería propio de nosotros, ¿no? Y en vistas de ello, orientar todo lo que podemos ejecutar, todo lo que podemos hacer en vistas de la felicidad. Bueno, Kant dirá, la felicidad es muy importante, la felicidad es algo muy, vamos, de alto calibre, de alto calado en la vida de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es la felicidad en cada situación específica de nuestras vidas? La filosofía no puede tener esa aspiración, ¿no? Puede darnos algunas recomendaciones prudenciales, genéricas, pero el fondo, ¿no? O sea, lo que se trata aquí en última instancia es de fundamentar el carácter categórico de cierto tipo de principios, de cierto tipo de pautas de la acción, de cierto tipo de normas que han de regir nuestra vida como un todo. Bueno, el próximo video que habré de hacerles llegar, ¿no? En el marco de este curso que el doctor Zagales está impartiendo y que me pidió que lo auxiliara con algunas sesiones acerca de Kant. El próximo video será justamente para explicar de un modo muy sintético, de un modo muy puntual, las tres formulaciones del imperativo categórico, y algo diré del resto de la filosofía kantiana de un modo muy introductorio, ¿no? Quisiera resaltar enfáticamente que en vistas de la limitación del tiempo, no me puedo extender tanto, no me puedo pronunciar como lo haría en el marco de un seminario presencial dedicado a la ética kantiana. Esto solo tiene un carácter introductorio, pero que espero que estas pautas que aquí estemos presentando pues puedan serles a ustedes de utilidad y de provecho para aproximarse al pensamiento ético de este autor. Bueno, aquí me despido y pronto les estaremos haciendo llegar un siguiente video. Muchas gracias.